¿Te parece a José Luis Espert, que fue también uno de los diputados clave para que no saliera finalmente el presupuesto de esta manera? ¿Qué tal, José Luis? Hola, ¿Cómo andás? buenas tardes. En primer lugar, quiero aprovechar para saludar a la Graciela, que la tengo, creo que en la banca, exactamente atrás mío. Y me escucha enseña todo, José Luis. ¿Se escuchan entre sí ustedes? Sí, No, yo a él no, él me escucha a mí. Yo la escucho. Qué Y tremendo, Graciela. ¿Te han tocado ¿Alguna uno? infidencia que nos puedan contar? Sí, yo quiero contar una infidencia. Por favor, estamos Le agradezco deseosos. muchísimo a Graciela lo generosa que ha sido de hacerme participar de charlas de su bloque, donde me ha enseñado ella mucho de técnica parlamentaria que yo no conozco, porque es la primera vez en mi vida que me siento en una banca de diputados. Así que muy agradecido por tu generosidad, Graciela, desde ya. Gracias. Bueno, José Luis, yo por supuesto te invité a que te sentaras acá, pero venías escuchando un poco lo que decía Graciela y esta reflexión que estamos haciendo juntos. Bueno, el Ella tiene análisis. mucha experiencia, vos sos uno de los economistas que más relevancia va a tener en la discusión que se venga también de ahora para adelante, porque además ahora vas a ocupar un lugar dentro del recinto. ¿Pensaste que esto iba a lograrse? Digamos, que la oposición iba a broquelarse de esta forma. No tenía ni idea. El análisis político que han hecho ustedes y Graciela relata muy fielmente lo que pasó. A ver, yo te lo puedo contar como economista profesional, lo dije el primer día que tuve la oportunidad de exponer sobre esto, que fue, si no me equivoco, el martes, cuando fue el ministro de Economía a la reunión de presupuesto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A mí me parecía un presupuesto absolutamente disparatado Pero olvidémonos de los supuestos macroeconómicos, que eran un delirio. Yo, analizando el centro de un presupuesto, que es el tema del gasto, el déficit y el financiamiento, decía, esto no cierra por ningún lado. Otra vez déficit fiscal, otra vez deuda pública, al mismo tiempo que vivimos despotricando contra la deuda pública, un nivel de emisión monetaria inconsistente con la tasa de inflación que se ponía, la verdad, un delirio. ¿A vos te pasó lo conceptual. mismo que le pasó a Graciela, que te faltaban 50 números para poder llegar a esos números de gasto y esto déficit? fue así, Graciela lo comentó muy bien. A lo mejor me equivoco yo un poquito con la fecha, porque como no dormí ayer, viste, estoy medio como Te agradecemos también, como le perdido agradecemos a en el Graciela este tiempo, ¿no? esfuerzo. Pero Gracias. el martes fue la reunión de presupuesto y Hacienda. Creo que fue el miércoles, si no me equivoco, Graciela, que hubo otra reunión de la Comisión de Presupuesto donde aparecen 50 artículos más, no 50 páginas, 50 artículos. El presupuesto aumentó en tamaño un 50% de artículos, porque eran 90 y pico, y terminaron 50 artículos más. Para los 50 artículos, lo primero que pasó fue que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el señor Heller, los leía a viva voz. No nos repartió ni un papelito para ver 50 artículos nuevos. Y apelando a tu memoria, ¿te recordás de qué se trataban esos artículos que no estaban en ese manuscrito original? Eran todo más gasto, Más gasto. Sin mostrarte de qué manera lo iban a financiar. O sea, ya tenía, e incluso con el mismo déficit. Pueden decir, ¿cómo es esto? O sea, con el mismo déficit habían más gasto. aparecido 50 artículos, como recién también nos comentaba Graciela, que incrementaban el gasto público, pero en los supuestos macroeconómicos de los números evidenciados no se tocaban. Es decir, no se tocaba el número de déficit fiscal y no se tocaba el número, intuyo entonces, de gasto total. No, muy poco serio. Además que, a ver, el presupuesto está desde el 15 de septiembre. Sí. No Es la puede primera ser vez que se trata también tan No puede lento. ser que la ley de leyes se trate 3 meses después y con esta liviandad, donde el ministro cuando fue el martes no te contestaba una sola pregunta. Muy educado, pero un vendehumo de primera. El miércoles otra reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con 50 artículos más que no te reparten una sola página. El jueves comienza la discusión en el recinto, bueno, con todo lo que ustedes ya contaron, que fue muy detallado y muy prolijo desde el punto de vista político, ¿viste? Graciela, quiero preguntarte y volver sobre una pregunta que te hizo mi compañero Pablo Winocur. Es una demostración muy importante de un acuerdo político de la oposición, porque también la oposición tiene distintas miradas y distintas fracciones. Hay una coalición de oposición que funciona por primera vez en esta nueva disposición del Congreso con los nuevos diputados. Por primera vez se muestra la fuerza política. ¿Crees que estos acuerdos que ustedes lograron ahora con el presupuesto se van a poder llevar adelante? ¿La oposición va a funcionar como un bloque al unísono con otro tipo de leyes? Por ejemplo, la renegociación de la deuda externa. No lo sé, en realidad eso se verá, porque no somos iguales. Esta es la otra cuestión. No somos iguales, tenemos pensamientos distintos,
y por supuesto que en las cuestiones en las que esté en juego algunas cuestiones comunes, estaremos juntos. O sea, yo creo que lo más importante es cuando el tema es lo suficientemente importante y estamos frente a un acto de intolerancia o de injusticia, más allá de pensar distinto, podemos llegar a tener un número que supere al oficialismo. Pero no sé si esto es la construcción de algo común, ¿no? Porque pensamos distinto. No. Lo importante es respetarnos, ¿no? Ujú. Bueno, Y tratar de ver yo... cuáles son los temas en los que podemos encontrarnos. Por ejemplo, estamos ahora trabajando en la posibilidad de que un emplazamiento que le hicimos a la Comisión de Presupuesto por una media sanción que viene del Senado y que es importante tratarla antes de fin de año porque hay una cuestión impositiva, lo podamos llevar adelante. Ujú. Hay un pedido de sesión Bienes para el día personales. martes. Veremos si todos cumplimos con, Claro. digamos, Con el estar martes. y conjuntar José el Luis, número. vos Sí, coincidís estaba de con acuerdo con Graciela algo. ahí. No, yo lo que iba a agregar, en nuestro caso no hay ningún espíritu de cuerpo con el resto de la oposición para funcionar en conjunto, y no sino simplemente es por proyecto. Nosotros lo analizamos, lo discutimos en nuestro bloque y decidimos si apoyamos o no apoyamos el proyecto. No hay ningún espíritu de cuerpo con el resto de la oposición. Eso lo dejé bien claro cuando me metí en política, lo dejé bien claro en la campaña y lo dejé bien claro del primer día. Acá nosotros vamos proyecto por proyecto. Si nos parece que eso le hace bien a la gente, lo votamos a favor. Si nos parece que no le va a hacer bien a la sociedad, que fue la que nos votó, porque es importante recordarlo, los diputados somos representantes del pueblo. Nosotros no podemos ser ajenos a cada cosa que sancionamos, si eso le va a hacer bien o no a la gente. ¿Entendés? Y este presupuesto era un presupuesto absolutamente disparatado que iba a perjudicar seriamente a la gente. Después, eso es lo primero. Después, cómo va a arreglarse el gobierno es otro problema. El martes, para mí es insuficiente, pero bueno, peor es nada. Vamos a tratar, si Dios quiere, un proyecto de suba del mínimo no imponible en bienes personales, que para mí debería ser mucho más alto, subir mucho más el mínimo no imponible, pero es el proyecto que viene con media sanción del Senado. O sea que eso sí tendría un tratamiento y es lo que hacía alusión Graciela, Claro, que se va a claro. discutir también el martes. Graciela, no sé si querés agregar algo más. No, creo que con lo que estamos aportando cada uno desde su lugar, con José Luis queda claro qué es lo que pasó esta mañana con el tratamiento del presupuesto y qué es lo que pasó con el propio presupuesto, ¿no? O sea, realmente la responsabilidad está en otro lado. Yo soy una persona que no evade las responsabilidades, pero tampoco tomo decisiones alocadas. Y me parece que la decisión alocada formó parte de una estrategia poco clara por parte de algunos de los miembros del oficialismo. Ujú. Graciela, La responsabilidad por la falta de presupuesto es de quien trae el presupuesto en las condiciones que lo trae y luego el tratamiento que le da y finalmente esto de pretender levantar discursos que no construyen y que solamente es como mostrar el fósforo en la casa del piromaníaco, ¿no? Graciela, te agradecemos por este esfuerzo. Sabemos que ha sido una noche muy intensa, que tenías la necesidad de descansar como todos los que trabajamos. Te agradecemos que hayas participado en Primera Tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, José Luis, estábamos escuchando un poco y repasando juntos lo que pasaba. Yo arranqué el programa mostrando los dichos de Máximo Kirchner, que entiendo que fue tomado por Ritondo como el argumento para no votar el presupuesto, pero me parecía interesante ir un poco más allá del análisis. Esto que marcabas vos no fue lo que Máximo dijo, sino fue la falta de explicación sobre algunos gastos que no estaban en la planilla original y la oposición no lo podía leer. Entonces había una inconsistencia entre lo que se iba a votar más la información precisa del gasto público. Ojo, para ser más preciso te diría, lo de Máximo puede haber sido la gota que rebalsó el vaso, pero antes de lo que vos contás, es cierto lo que vos contás, que lo que yo te digo,
De pronto el presupuesto tenía 50 artículos nuevos donde a la oposición no se nos había acercado una sola planilla, pero el martes, cuando el ministro presenta el presupuesto, es un presupuesto absolutamente inconsistente. O sea, va más allá de los 50 artículos nuevos que no nos repartieron un solo número, no tenían fundamentación, no tenían financiamiento, no tenían justificación. El martes, previo al miércoles, cuando aparece este presupuesto gordo, el martes el ministro fue muy pobre la defensa que hizo del proyecto de presupuesto. Muy pobre. De hecho, si les parece, le pido a las chicas de producción si me ayudan, volvamos a poner ese tuit de Guzmán para analizar un poco lo que se viene. Estamos con un economista que digo, José Luis, fuiste uno de los 4 diputados que permitió esa alianza con oposición para impedir que el presupuesto saliera, pero ahora vas a tener también el rol de tu expertise como economista para ver cómo siguen, ¿no?, las negociaciones de leyes dentro del Congreso. Y esto dijo Guzmán. Guzmán habló con sus redes sociales y en sus redes sociales colocó este tuit hace 35 minutos. El presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el presupuesto vigente y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación con más capital público, educación, salud y conocimiento y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero. Eso es lo que pone en su tuit Guzmán, insisto, nosotros confirmamos hace 15 minutos nada más que la entrada de Guzmán intempestiva a Olivos tenía que ver con una videoconferencia que no estaba en su agenda, videoconferencia ni más ni menos que con la titular del Fondo Monetario Internacional, porque ahora este ministro tiene que explicarle al Fondo Monetario qué es lo que pasó puertas adentro en la negociación de su propio presupuesto, por qué va a gestionar sin presupuesto. Yo te preguntaba, y quiero volver a la reflexión, me lo preguntaba incluso cuando vi todo lo que fue el cruce de sesión. ¿Esto no le da demasiado poder a un presidente? Porque por más de que sea constitucional y se tome el presupuesto del año anterior, ¿ahora va a poder aplicar por presupuesto las partidas que le considere? La respuesta a tu pregunta es sí, sin duda. Mucha más discrecionalidad. Por eso nosotros, de hecho, presentamos antes de ayer con Carolina Píparo, en nuestro bloque, un proyecto de ley similar al que ocurre en Estados Unidos cuando el gobierno no tiene presupuesto. No puede funcionar. Que no pueda prorrogar así por decreto y gobernar por decreto el presupuesto anterior. Que se tenga que sancionar sí o sí antes del 31 de diciembre de cada año con un tratamiento de por lo menos de 6 meses del presupuesto para el año que viene. Claro, a ver, ¿y sabés por qué yo también lo reflexionaba, José Luis? Porque tampoco es un gobierno, como decía Guino más temprano, esto ya le pasó a Cristina de Kirchner cuando fue presidenta, pero con una diferencia no menor, digamos, ni sutil, que ella era la presidenta de un bloque que comandaba y no una coalición gobernante como tenemos ahora. Entonces, que el presidente tenga tanto poder de fuego, no sé cómo deja también al resto de las esferas políticas que gobiernan, ¿no? Perdón que me meta. La pregunta es, ¿el presidente va a tener tanto poder de fuego? Me parece que ahí es la pregunta, porque cuando el presidente quiera modificar las partidas presupuestarias, ¿qué van a plantear el resto de los actores de la coalición? ¿O se van a matar entre ellos para que el presidente firme en uno u otro sentido? Y te dejo hasta... Y eso también puede implicar un aumento de gasto, ¿no? Porque si cada uno empieza a pedir su partida o su parte, también eso te genera como una inflación del gasto público. Sí, claro, ponerse de acuerdo, te lo bajo al llano, que el presidente va a tener que ponerse de acuerdo con los gobernadores, con la cámpora, con los ministros que responden a Massa, y de esta manera la ecuación sea que todos conforme sigan aumentando el gasto público. Y acá es donde se pierde la negociación o el poder de veto que tendría la oposición. Ahora, ahí yo respecto a lo que dice el ministro Guzmán, la responsabilidad de que no haya presupuesto es de él y del gobierno al cual pertenece, por haber sido un verdadero irresponsable el ministro Guzmán en presentar un presupuesto que técnicamente no cierra por ningún lado. O sea, la reunión de presupuesto y Hacienda fue el lunes, no el martes, no me corrijo. Cuando él presenta los números el lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la verdad... eran una vergüenza, son una vergüenza los del presupuesto que fue rechazado hoy por la oposición. La verdad que bueno, no es poco serio con una inflación que hoy está en 50%, 52%, que digas que el año que viene la inflación baja de 20 puntos a 33% mágicamente. A ver, vamos, voy a apelar, ahí está, voy a apelar a tu conocimiento como economista para explicarle a la gente. ¿Cómo se llega rápidamente, porque rápidamente son 10 meses, cómo se llega
a bajar tan drásticamente la inflación? ¿Cuál es la ecuación para lograr eso? 20 puntos menos de inflación. No hay manera, tal como presentó el presupuesto Con un del ajuste gobierno. importante sería Sí, la no, única no. forma. O sea, No hay enfriar manera. la economía de una manera que sufran todos los sectores. No hay Por eso es que manera. decíamos que no se entiende cómo iban a lograr esa No ecuación. lo iban a lograr, por eso es un dibujo. Y nosotros como diputados no podemos sancionar un presupuesto que es absolutamente desconectado de la realidad. Argentina, otro supuesto, irrealista, no tiene un mercado de crédito para ir a pedir entre 15 y 20 mil millones de dólares. No lo tiene. De afuera nadie te quiere prestar ya. Acá adentro buscar 15 mil millones de dólares, ¿cómo haces? ¿Entendés? No es realista eso, no es realista. Otro, ¿cómo es posible que el único ajuste de gasto público, el único real, es la baja en subsidios económicos por el tarifazo que tiene dentro del presupuesto? El único gasto que se ajustaba era ese. O sea, era un ajuste de gasto público muy loco, porque lo paga la gente que consume servicios públicos. O sea, la política, hablando de lo que es la obra pública, los salarios, los bienes y servicios que se consumen, la plata de las organizaciones sociales, todo creciendo al 35%. Ahora, la gente, un cañazo con un tarifazo, es inaceptable. Si la gente se ajusta con un tarifazo, el resto no puede crecer lo que crece el gasto público, digámoslo con todas las letras. Es interesante porque era tan contradictorio el presupuesto que costaba vislumbrar para dónde iba a ir la política económica del gobierno. Incluso cuando mucha gente, José Luis se enoja, dice, Marcela, pero si nunca cumplen el presupuesto. Pero acá había tanta contradicción interna cuando uno miraba los números que no podías vislumbrar para dónde iba la dirección de la política. Y la realidad es que incluso... José Luis, hasta con la actualización del tipo de cambio, decíamos, ¿hasta dónde deberían llevar la tasa de interés para que la ecuación del tipo de cambio dé como la están vislumbrando, pero no impacte en inflación? Claro. Era una cosa, una ensalada económica poco creíble. Bueno, sobre esto que vos decís que la gente dice nunca se cumplen. Bueno, ahora la gente tiene que saber que hay una oposición, Avanza Libertad, en el Congreso, que sí le preocupa que los presupuestos sean realistas. Si la inflación va a ser 60, pongamos en el presupuesto que es 60%. No le podemos mentir a la gente, no podemos sancionar que es papel pintado. No puede ser eso. José Luis, una pregunta corta. Fue tu primera sesión ayer en Diputados. Sí. ¿Cómo lo sentiste? Más allá del presupuesto y la cuestión técnica, ¿cómo te sentiste ocupando esa banca que antes vos veías por la televisión? Bueno, yo te tengo que contar una experiencia muy personal en ese sentido. Yo hace 30 años que digo lo mismo. ¿Qué significa que diga lo mismo en el tema fiscal? Que Argentina va a seguir volando por el aire como vuela por el aire en crisis cada tanto, se sigue con presupuestos deficitarios como el que teníamos ayer o como el que tuvimos esta semana. Así que para mí, votar en contra de un presupuesto con déficit fiscal, que fue lo que estuve despotricando durante toda la vida, fue una cosa decir acá, tengo poder de fuego por primera vez, en serio, sobre algo que creo que le hace mal a la gente, que es un presupuesto deficitario. Va a ser muy desafiante la tarea que tengas y cada economista, que no son muchos, pero cada economista que vaya a ocupar una banca este año, porque la economía va a ser el eje de la discusión de cada uno de los días del próximo año. Tenemos una noticia de último momento. Acuerdo en la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical está a punto de tener nuevo presidente. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, va a ser el nuevo titular del Comité Nacional del Radicalismo. Hubo acuerdo entre los dos sectores que integran el radicalismo. Por un lado, el sector que encabezaba Gerardo Morales. Por el otro, el sector que encabezaba Martín Lustó. Los dos estaban compitiendo por ocupar el lugar como presidentes del radicalismo. Gerardo Morales tenía más votos en la convención del radicalismo, por lo tanto, termina ocupando el lugar de presidente del Comité Nacional, pero lo que se hace es un acuerdo para no llegar a tener que votar. El titular va a ser Gerardo Morales y el segundo lugar lo va a ocupar alguien de Evolución. La idea es que, además de todo esto, Lustó va a integrar la mesa de Juntos por el Cambio, la mesa nacional de Juntos por el Cambio, y además se pactó un compromiso para poder discutir la integración de los bloques. ¿Te acordás que hoy lo vimos? Los bloques radicales están partidos. Hay un bloque que actualmente preside Mario Negri y otro que preside también el cordobés Rodrigo de Loredo. Bueno, la idea es ver de qué manera se puede compatibilizar para unificar en un solo bloque
al radicalismo. La idea es discutir adentro cómo va a ser el funcionamiento de los bloques parlamentarios y que haya una conducción relativamente colegiada. Bueno, esto fue una discusión muy dura. Participó en la discusión Emiliano Jacobiti, el presidente del radicalismo a nivel nacional, a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Pablo Domenichini, también de la provincia de Buenos Aires. Se estuvo viendo cómo coordinar y cómo generar. Lo que sí aclaran es, el vice va a ser del sector de Lustó, pero difícilmente sea Martín Lustó. Estas son las novedades del radicalismo. Se está discutiendo en este momento en el Comité Nacional del radicalismo en la calle Alsina. Y mientras pasa esto con el radicalismo y la oposición sigue logrando sus propios acuerdos, insistimos en esta videoconferencia que están llevando adelante desde Olivos Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, con Guzmán y la participación del presidente Alberto Fernández. Quiero sobre esto preguntarte, José Luis, esta reacción tan rápida, ¿no?, de convocar a una conferencia. En realidad la convoca el Fondo Monetario con el gobierno. ¿Qué te vislumbra? Y bueno, el gobierno pensaba que iba a tener presupuesto hoy como para empezar a trabajar el acuerdo con el fondo más rápidamente. Así que ahora se le complicó sin duda con el Fondo Monetario la relación. Dicho sea de paso, la verdad que debería ser derogar a la ley que establece que los acuerdos con el fondo tienen que pasar por el Congreso. Es una cosa ridícula. ¿Vos crees que no se tiene que debatir en el Congreso no, el acuerdo con el fondo? No. Si ya hay una ley, que la ley 2456, que establece que los acuerdos con el fondo tienen que estar afuera de los límites de deuda que establece el presupuesto. ¿Sabés por qué es eso? Tiene un sentido eso. Que los acuerdos con el fondo tienen una cantidad de condicionalidades tan grande, Bueno, podés ponerte a discutir con 350 personas, diputados y senadores, el acuerdo con el fondo. Una cosa ridícula. Yo digo, si el presupuesto salía aprobado, ponele ahora que cierran acuerdo con el fondo del gobierno. Ponele. Va al Congreso. El Congreso lo rechaza. ¿Qué hacemos? ¿Entramos en default con el fondo? Es un buen punto de reflexión. Y además, digamos, es un punto en donde también vos sos parte interesada, pero como parte interesada desde tu banca vos considerás que no se tiene que discutir. Ridículo una sobreactuación cuando de las tantas en las cuales ocurre la vieja política, de hacerse los puristas. Y después de todo, a ver, ¿vos querés evitar una deuda con el fondo? Tenés que evitar la crisis que te llevó al Fondo Monetario. Y las crisis que te llevan al Fondo Monetario son siempre crisis de deuda. Crisis de deuda que viene ¿por qué? Por el déficit fiscal, porque la única manera de tener deuda es tener déficit. Ahora, ¿por qué tenés déficit si la gente paga una montaña de impuestos? Porque el gasto público que se decide en el Congreso es un gasto público demencial y mucho más grande que los impuestos. Entonces, los que en última instancia deciden el acuerdo con el fondo son los que sancionan el presupuesto, que después no se me hagan los finos que quieren que el acuerdo con el fondo pase también por el Congreso. La lectura que también hay que hacer es que es el propio Fondo Monetario Internacional que está exigiendo que la oposición firme y avale el acuerdo que se pueda llegar a establecer, porque en esa renegociación de deuda va a ser mucho más abarcativa que una sola gestión. Es un acuerdo que se está pensando a 10 años, un acuerdo que podría caberle que gestione, digamos, un presidente de un color político distinto al que tenemos hoy gobernando. Por eso es que es hasta el propio Fondo Monetario Internacional quien está buscando esa oposición. Una cosa es que el Fondo Monetario requiera, le pida de palabra al gobierno, mirá, que la oposición ponga el gancho de que avale el acuerdo. Otra cosa es que por ley tenga, mirá si pasa lo que pasa hoy, que te quedás sin acuerdo con el fondo, así como te quedaste hoy sin presupuesto. No, bueno, el Fondo Monetario debe estar preocupado, por eso esta intempestiva videoconferencia que no estaba en agenda. Claro. José Luis, te invito a que te quedes porque tenemos una brevísima pausa y enseguida seguimos con todo el análisis político de la jornada de hoy en Primera Tarde. Me río porque apareció. Vieron que yo hice una convocatoria nacional que había desaparecido el bebote. El bebote de Primera Tarde apareció. Es nuestro bebote de la suerte. Aclaremos que apareció. Aclaremos que es Primera Tarde, no es de Primera Tarde. Nadie. Somos todos padrinos en Primera Tarde. Es el bebote de la suerte. Sí. Muchachos, la tarde viene bastante ácida en materia de noticias como para no ponernos. No es divino, no salió hermoso.
José, me Acá están diciendo hago acá si un es tuyo. público pedido a mis hijos para que me traigan un nieto. Háganme Escúchame, abuelo, José por Luis, se favor. parece ahora que, mira, Quiero escúchame, tener un- agárralo, quiero no se tener un parece a nieto. vos. Morochón, Es el muy nuestro. parecido a José Luis. Ahora que... Eso ¿Qué quiero pasa tener- con los quiero chicos? tener un nietito, Nacho, Belén, por favor. ¿Qué pasa, José? ¿No quieren crecer Son los dos muchachos? Están como, atorrantes, son como los dos yo. muy lindos, les gusta mucho la farra. ¿viste? Bueno, esta es nuestra fase, nuestra fase de color. En primera tarde me río ¿Qué? porque... Sí, ¿qué le dicen a ustedes Sí, por no, cucaracha que se que ríen? se parece mucho, dice. ¿A mí? se No, parece a es vos. una maldad de producción esto. El ¿vos- bebote de vos primera decís- tarde. vos No, decís por fue lo pelado? Juanita que nos ayudó. Le mandamos un besito enorme a Juanita, la hija de nuestra productora Lucre, que nos hizo llegar a su bebote. Es el bebote de la suerte. ¿Saben por qué? Mirá cómo Porque la nosotros agarra, gestamos en este equipo, gestamos productos. Tenés así menos que madre acá que la calle de agua, la calle de Venecia. Lo siento Lo acá agarra con de el... la cabeza. Bueno, ¿qué es? A ver, ese es el... Pagano le es damos- un le hacemos excelente reiki. periodista, pero de madre, Le mamita, que hacemos sí. reiki. Bueno, nos divertimos un poquito porque la verdad que para hablar de ¿Viste? actualidad no hay Mirá. una buena. José, la verdad que tenerte siempre muy divertido. Yo digo que José Luis como economista es uno de los economistas que a mí a lo largo de los años, en mis 15, 16 años de cobertura, más me ha divertido entrevistar. Tomá. Y te acordás que cuando yo te llamaba para Ámbito, para Clarín, te he molestado, siempre tuvo el gesto y el buen gesto de a los periodistas jóvenes también atendernos el teléfono, no solo a los que ya tenían un prestigio y una carrera. Insisto en esto porque es un amigo para mí, yo lo tomo de esta forma. Ahora vas a ocupar otro rol, yo quiero ver cómo va a ser ese rol, porque digo, una cosa es ser economista, otra cosa es ser gobierno y otra cosa es ocupar una banca. Y ni más ni menos que en un año en donde la economía, intuimos, va a ser el eje del debate. ¿Qué sensación tenés más allá de lo que viste con esto del presupuesto? Vos decías, vamos a hablar ahora de impuestos el martes que viene, vamos a intentar hacer alguna modificación en bienes personales. ¿Qué sensación tenés sobre cómo va a funcionar la coalición de oposición para que salgan leyes? La oposición, la primera gran oposición, o sea, Juntos por el Cambio, ahí hay un tole-tole adentro importante. No me parece fácil que eso funcione. Que pueda funcionar, sí, pero hay peleas cruzadas muy fuertes, se vieron. Sí. Yo veo muy claramente, yo los tengo a mi derecha a Juntos y a mi izquierda al frente de todos. Y en Juntos se ve que hay tole-tole, mira, se sigue riendo el bebé. Hay tole-tole, hay No, tole-tole. lo coloqué acá porque no quiero No, que no. me acusen de que Lo agarra lo la debo cabeza, yo con él. le agarra la cabeza al pobre muñeco. No, lo que se ven juntos por el cambio, perdón, perdóname, déjame volver. Lo que se ve Es juntos por el viernes. cambio es la falta de conducción, ¿no? Sí. Que eso termina generando, hay que Sí. ver qué pasa con ese interbloque. Y también, ¿a ustedes cómo les afecta que haya un bloque opositor mayoritario tan dividido? No, a nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado eso. Nosotros estamos ahí para discutir los proyectos de leyes del resto de los bloques y para que nosotros propongamos nuestros proyectos de leyes, que son muchos, todos pensando en solucionar los problemas concretos que tiene la gente, todos. Baja de impuestos, reforma laboral, reforma al comercio exterior, reforma penal. Así que estamos muy concentrados en eso. Nosotros estamos completamente abiertos a los buenos proyectos de la oposición, del oficialismo, Claro. y vamos a dialogar con todos los que sea necesario dialogar para llevar adelante nuestros proyectos. Ahora, la única guía de todos nuestros proyectos son solucionar los problemas que tiene en concreto la gente. A ver, lo del falta tema trabajo. impositivo me parece crucial. Digo, hasta ahora lo que veíamos eran propuestas proactivas por el lado de la oposición sobre determinados ajustes del mínimo no imponible, y yo te he escuchado a vos, José Luis, decir, ese impuesto hay que volver a mirarlo porque siempre queda desactualizado. Sí. Hablamos de bienes personales, hablamos Sí. de ganancias. ¿Qué cambios consideras que hay que hacerle a estos dos impuestos que abarcan cada vez a más gente? Bueno, los mínimos no imponibles primero tenés que subirlos de manera muy significativa. Algo se va a lograr tal vez el martes que viene para bienes personales, pero estamos a años luz de lo que debería ser. El tema es que acá hay un tema gordo, que tampoco, hasta que no se discute una fuerte baja del gasto público, podés bajar impuestos porque no podés financiar al fisco. Este es un tema. Y la discusión del gasto público, como lo demostró este presupuesto, es un tema crucial. Porque cuando el gobierno manda un presupuesto, el único ajuste de gasto público que hay es un gran tarifazo que va a pagar la gente.
La política no se ajusta a nada acá. Sí, que tampoco sabemos cómo va a ser, ¿no? Porque la tampoco propuesta, sabemos cómo va a ser. Digamos, las empresas han hecho una propuesta que me parece que vale la pena atender, que es por lo menos segmentar la población, tener una base de datos. Hasta ahora no se tenía ni siquiera una base de datos porque está cruzado quién alquila, quién es propietario. No se puede hacer por barrios el aumento de tarifas de la energía eléctrica o del gas, porque vos no sabés si el propietario es verdaderamente la persona que habita. Está todo en alquiler informal en Argentina. Hasta en eso también ha fracasado AFIP cuando quiso, de alguna manera, tener una iniciativa que parecía una buena iniciativa para los inquilinos, poder blanquear los alquileres. No hubo un solo dato que nos acercaran de AFIP cuando los hemos pedido de cuántos contratos se formalizaron después de esa medida. Entonces, claro, no sabemos cómo se va a hacer. Me parece loable que las empresas digan, por lo menos recaudemos información, recolectemos información, tracemos y entrecrucemos información para saber si la persona que habita en esta residencia es finalmente el propietario o si es un inquilino. Lo están haciendo las empresas, pero por el lado de gobierno no sé qué se empieza a impulsar. En el presupuesto no está claro. Lamentablemente, parte de todo el problema que termina hoy con el rechazo de diputados al proyecto de presupuesto tiene que ver con estas cosas. O sea, desde el lunes que el ministro presenta en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de presupuesto hasta hoy viernes que termina la semana, no hubo ningún detalle, cosa que debería estar, de cómo va a ser el aumento de tarifas que va a tener que pagar la gente durante el año 2022. ¿Cómo un diputado que representa a la población va a votar un presupuesto? Solo por eso te diría, vos no podés votar un presupuesto. ¿Cómo vos, representante del pueblo, vas a votar afirmativamente un presupuesto donde sabes que hay un gran aumento de tarifa y no te dicen de cómo es? No, y además, ni por José Luis, provincia, ni por ciudad, ni por segmento. Que sabemos ni por que hay edad. que hacerlo, porque lo venimos también charlando, y vos como economista lo venís diciendo, no se pueden congelar los precios. Es imposible que una economía tenga congelado todos los precios. Uno de los precios que había que ver cómo se descongelaba o sacaba del freezer eran las tarifas. Claro. Y eso abarca también incluso al transporte, que no Sí. estaba pautado por lo pronto en este presupuesto un ajuste tarifario de transporte, pero es insostenible tener congelado algunos precios de la economía y que todo siga aumentando. Para vos, ¿de cuánto tendría que ser el aumento de luz y de gas? Si, digamos, como para empezar a ajustar y hablar y llegar un poquito a un equilibrio fiscal, no equilibrio, pero por lo menos bajar el equilibrio déficit. fiscal, olvídate. No, bajar el déficit, digo. Mirá, yo no te voy a decir, porque no soy gobierno, cuál es el ajuste que debería hacerse, lo que propongo. Lo que yo te puedo contar es números fríos. Si vos quisieras equiparar al valor de la luz, el gas, con el aumento que tuvo el costo de vida, porque está claro que son tarifas que han estado muy por abajo del costo de vida, tenés que duplicar tarifas. Pero yo no digo que haya que tener que hacerlo, lo que digo es, si vos querés llevarlo al nivel que viene teniendo el costo de vida, con el retraso tarifario que hay que duplicar tarifas. O sea, vos hablás que habría que duplicar las tarifas. Si querés eliminar el atraso tarifario. Bueno, no digo que... ¿es viable políticamente? No, para nada. En esta economía de ninguna manera. No, porque están todos los bolsillos resentidos. Además hay otra cosa. Esto es imposible de hacerlo sin un presidente que por cadena nacional diga estamos en una situación de emergencia. Acá el sector privado tiene que pagar más cara la luz, el gas, todo lo que son servicios públicos, pero tampoco la política va a poder seguir con el gasto público creciendo a esta velocidad. No le vamos a poder aumentar los salarios a los empleados estatales como lo estamos aumentando. No le vamos a poder aumentar a las organizaciones sociales la plata para subsidios, que no deberían recibir nada, solamente el plan social debería ir al beneficiario del plan. Esto debería blanquearse, pero claro, como nadie se anima a blanquearlo, estamos todos, el gobierno y una parte de la oposición, todo escondido viene. No, digámoslo frente a la sociedad. Acá hay un presupuesto que es inviable, un gasto público que es impagable, y esto hay que decírselo a la sociedad. Dejemos de mentirle y mentirnos. Sin dudas, lo importante es empezar a sincerarnos y a mostrar la economía que de verdad tenemos, porque tampoco sirve mentirnos a nosotros mismos y después lo que pasó este año con la paritaria, José Luis, que se pactó con un número y después los gremios tuvieron que salir a responder por sus propias bases, a renegociar y renegociar cada 2 meses. Vamos urgente, que nos está llamando Marce Padovani desde Olivos. 8 de la tarde, primero después de la sesión en la que fracasó la aprobación del presupuesto, se reunió con el presidente Alberto Fernández. Se fue Massa. En realidad lo que primero pasó es que entró Guzmán, 14:47 te decía yo, entró Guzmán
Al ratito nomás, a los 5 minutos, se fue Massa, que ya había estado reunido con el presidente, y a partir de que entra Guzmán, a los 5 o 10 minutos empieza a tuitear o se publica el tuit, esta cadena de tweets o estos hilos de tweets del ministro Guzmán diciendo que efectivamente se va a prorrogar entonces por decreto el presupuesto 2022. Bueno, a partir de esa situación empiezan todas las especulaciones acerca de qué es lo que va a pasar precisamente en 2022. Lo primero que pasó y que está pasando es la reunión de Guzmán con Georgieva, con el presidente Alberto Fernández. Bueno, de hecho, Marce, Guzmán está acusando a la oposición de irresponsable por la no aprobación del presupuesto y dice puntualmente, te digo esto puntualmente respecto a las negociaciones con el fondo, que la no aprobación del presupuesto complica de alguna manera estas negociaciones. Estamos esperando que termine el encuentro y que salga Guzmán, que habitualmente no hace declaraciones, pero bueno, tratándose, Marcela, de una situación tan especial y tan excepcional como es el tratamiento una vez por año del presupuesto nacional, quizás tengamos la suerte de que el ministro de Economía nos brinde alguna declaración. Aunque es muy importante, Marce. Pero digo, y sobre todo también ver con quién sale, ¿no? Porque esta conferencia no estaba pactada en su agenda, fue intempestiva, fue una reacción luego de que esta mañana no saliera el presupuesto. La reunión continúa, entonces vos la información que tenés es que esta videoconferencia se está celebrando todavía. O sea que ya llevamos más de 20 minutos de conferencia que vos nos anticipaste, puso un pie Guzmán. A los 5 minutos arranca esta conferencia online en donde está el presidente Alberto Fernández y Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Te diría, unos 3 minutos antes de que empezara la conferencia, entró el fotógrafo de la Casa Rosada y esto fue todo muy inmediato. A los pocos minutos también estaba la foto de Guzmán con el presidente de la Nación en el despacho del presidente de la Nación aquí en la Casa Rosada y donde bueno, después se traducen entonces a partir de esto las declaraciones, ¿no? Marce, ¿sabés que está acá José Luis Esperti quiere hacerte una pregunta? José. Hola, Marcelo. Sí, José Luis. ¿Y cómo te va? Buenas tardes. ¿Estás? Decile al ministro Guzmán, si te lo cruzás, cuando salga, que su colega economista y diputado le dice que él es el responsable de que el gobierno no tenga presupuesto, él y el gobierno, porque deberían haber sido serios a la hora de presentar el presupuesto y decirle que me parece una vergüenza que un economista profesional como él presente un presupuesto que no se lo cree, ni el bebote de plástico que está acá, el sobrinito el bebé de nuestro. Primera tarde. Acá, No decirle tiene que fue nombre poco todavía. serio lo que presentó. Lo que puedo hacer, José Luis, es decirle, dice Esper que usted, y le repito poco todo esto, serio. profe, ¿te parece? Poco serio. Dice Esper que el responsable de, es usted. de es que él. haya fracasado el presupuesto es usted. A ver qué nos dice, Qué nos dice. Dale, Decile. Marce, tenés Sí, cómo no, prioridad, profe. por Si tenemos supuesto. la posibilidad, lo vamos a hacer. Por supuesto, Mar, cuando veas que están saliendo tenés prioridad. Toda la información desde Olivos te la trae Marce Padovani para 24. Muy bien, damos vuelta a la página y seguimos analizando en profundidad la Argentina que se viene. Una Argentina en donde por primera vez, insisto, la oposición tenía una prueba de fuego, una ley que es la matriz de un presupuesto, de una ejecución de una política de gobierno que no sale. El gobierno creía que sí, hasta última hora de la madrugada casi te diría que los interlocutores del oficialismo decían que esta ley salía, por lo menos salía con su visto desde diputados, después empezó a aceitarse una negociación para ver si volvía a algunas de las comisiones para discutir artículos. Lo concreto es que no salió. Y esta es la primera vez que pasa en 11 años. Ya había sucedido cuando era Cristina de Kirchner la presidenta. Diferencias frente a esa situación. Quien hoy gobierna es un presidente que forma parte de una coalición gobernante, muy distinto a ese momento de la Argentina en donde Cristina era la presidenta, comandaba un bloque y casi te diría era la jefa de toda esta fuerza gobernante. Bueno, dicho esto, quiero decirles que en el mercado financiero, pese a que hay una interlocución en este momento con el Fondo Monetario Internacional, pese a que se pensaba que iba a salir el presupuesto, no hubo reacción. José Luis, digo, ya nos dan por sentado que nosotros no nos ponemos de acuerdo ni en eso, porque no hay reacción ni de los bonos, no hay reacción. Yo miraba las acciones de los bancos. Quiero contarles que hay una noticia que tiene que ver con el sector bancario, que es que el gobierno acordó que les va a permitir a los bancos repartir lo que es la ganancia, ¿no?
la repartición de dividendos no les va a permitir sacar los fondos del país, pero sí esa repartija de fondos, que era algo que el propio sector bancario venía solicitando. Ahora, ¿viste qué Ni con delirio? eso suben las acciones. ¿Qué el delirio este? O sea, que un banco central te tenga que autorizar a vos como empresa privada, sí, ahora sí podés distribuir dividendos. Vos deberías poder hacer lo que se te cante con los dividendos tuyos, mandarlo al Congo, al África, a Groenlandia o quedártelo acá. No, te tienen que permitir distribuir dividendos en el exterior. ¿Por qué? No, y además que también estamos pensando que es necesario que vengan inversiones de afuera, Claro, pero después ¿quién no va le a entrar? permitimos sacar el dinero. ¿Quién va a entrar si no te dejan salir, no? Bueno, es una Argentina muy dificultosa la que tenemos por delante en materia de discusión de política. Tenemos más novedades porque es un día muy picante hoy. Muy bien, damos vuelta a la página y seguimos analizando en profundidad la Argentina que se viene. Una Argentina en donde por primera vez, insisto, la oposición tenía una prueba de fuego, una ley que es la matriz de un presupuesto, de una ejecución de una política de gobierno que no sale. El gobierno creía que sí. Hasta última hora de la madrugada casi te diría que los interlocutores del oficialismo decían que esta ley salía. Por lo menos salía con su visto desde diputados, después empezó a aceitarse una negociación para ver si volvía a alguna de las comisiones para discutir artículos. Lo concreto es que no salió. Y esta es la primera vez que pasa en 11 años. Ya había sucedido cuando era Cristina de Kirchner la presidenta. Diferencias frente a esa situación. Quien hoy gobierna es un presidente que forma parte de una coalición gobernante, muy distinto a ese momento de la Argentina en donde Cristina era la presidenta, comandaba un bloque y casi te diría era la jefa de toda esta fuerza gobernante. Bueno, dicho esto, quiero decirles que en el mercado financiero, pese a que hay una interlocución en este momento con el Fondo Monetario Internacional, pese a que se pensaba que iba a salir el presupuesto, no hubo reacción. José Luis, digo, ya nos dan por sentado que nosotros no nos ponemos de acuerdo ni en eso, porque no hay reacción ni de los bonos, no hay reacción. Yo miraba las acciones de los bancos. Quiero contarles que hay una noticia que tiene que ver con el sector bancario, que es que el gobierno acordó que les va a permitir a los bancos repartir lo que es la ganancia, ¿no? La repartición de dividendos no les va a permitir sacar los fondos del país, pero sí esa repartija de fondos, que era algo que el propio sector bancario venía solicitando. Ahora, ¿viste qué Ni delirio? con eso suben las acciones. ¿Qué el delirio este? O sea, que un banco central te tenga que autorizar a vos como empresa privada, sí, ahora sí podés distribuir dividendos. Vos deberías poder hacer lo que se te cante con los dividendos tuyos, mandarlo al Congo, al África, a Groenlandia o quedártelo acá. No, te tienen que permitir distribuir dividendos en el exterior. ¿Por qué? No, y además que también estamos pensando que es necesario que vengan inversiones de afuera, Claro, pero después ¿quién no va le a entrar? permitimos sacar el dinero. ¿Quién va a entrar si no te dejan salir, no? Bueno, es una Argentina muy dificultosa la que tenemos por delante en materia de discusión de política. Tenemos más novedades porque es un día muy picante hoy. Último momento, otro que se suma a los rechazos a la oposición, Juan Mansur, jefe de gabinete. Lamentamos la decisión de la oposición de dejar al gobierno sin presupuesto para el año próximo, lo que implica dejar sin presupuesto a las 24 provincias, a los 2.300 municipios y a los más de 40 millones de argentinos y argentinas. Con toda responsabilidad, nuestro gobierno cumplió en presentar el proyecto de presupuesto. El ministro de Economía explicó exhaustivamente su contenido para su debate en el recinto, con el dictamen ya aprobado en la comisión. Exhortamos a todos los dirigentes de la oposición a asumir también la responsabilidad que les cabe en este momento histórico y pararse de enfrente y no de espaldas a la gente. Tuiteó Juan Mansur, jefe de gabinete. Recordamos que en la coalición oficialista Juan Mansur está representando justamente a los gobernadores. Por eso habla de dejar sin presupuesto a las 24 provincias. Ahora, esto es un mensaje para la oposición, pero también es una forma, un respaldo a Máximo Kirchner, al que algunos apuntan por haber dinamitado el acuerdo con la oposición. Un poco es decir, bueno, a ver, salimos todos en bloque. Guzmán, Mansur, Guado de Pedro, que también tuiteó hace un ratito, los diputados y diputadas del bloque oficialista. La idea es plantear la culpa de que se haya
levantado esta sesión, que se haya rechazado el presupuesto, no es de Máximo Kirchner, sino de la oposición. Ahora, pregunto también, ¿cómo quedan los gobernadores frente a esta situación? Porque en esos presupuestos también se pacta un poco cómo es la repartición de fondos. A los ¿Cómo gobernadores, quedan ahora los a los gobernadores? gobernadores esta situación los deja en una posición incómoda. ¿Por qué? Porque ahora es como el nene que tiene que ir a pedir la platita al papá todos los días. A partir de ahora, la Argentina gobierna sin presupuesto. ¿Por qué? Porque lo que se hace es prorrogar el presupuesto del año anterior, pero es un presupuesto que ya era un dibujo en el año anterior y que además todas las variables quedaron desactualizadas. Distinto si vos tenés un país sin inflación, que lo que haces es directamente replicás el del año anterior y no tenés más nada que ajustar. Quizás haces una modificación presupuestaria chiquita, alguna partida de alguna cosa especial que tuviste el año anterior y no lo tenés el año actual. Pero en un país con tanta inflación y con las variables tan descontroladas, replicar el presupuesto del año anterior es prácticamente decir gobierno sin presupuesto y hago lo que se me antoja. Frente a una gestión a ciegas. Digo, porque tampoco podemos discutir políticas de gobierno que ya a esta altura no sabemos cómo se van a ejecutar. José Luis recién decía, nosotros queremos proponer que no se permita, digamos, hacer uso de esto. Hoy es constitucional, digamos. Hoy es constitucional, hoy perfecta. Hoy lo que nosotros hemos presentado un proyecto de ley, nuestro espacio Avanza Libertad, para que esto no ocurra, para que haya que sancionar sí o sí antes del 31 de diciembre de cada año el presupuesto para el año siguiente. Y si no se sanciona, el gobierno no puede funcionar, igual que lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora, déjame decirte algo sobre Mansur. De nuevo, los únicos responsables de que este presupuesto no sea aprobado no es que Máximo Kirchner le ofendió a Juntos por el Cambio cuando le habló del endeudamiento con el fondo. No seamos chiquilines, señor Mansur. El motivo por el cual este presupuesto fue rechazado por la Cámara de Diputados es porque es un presupuesto absolutamente irresponsable, es un dibujo, no tiene ninguna conexión con la realidad, es una falta de respeto a los ciudadanos argentinos. Y los que se quedan sin presupuesto no son los ciudadanos argentinos. El sector privado es mucho más que el presupuesto de gastos del Estado. Los 45 millones de habitantes en el sur argentino no dependen todo del Estado. Hay mucha gente que trabaja en el sector privado, que va a seguir trabajando, funcionando, vendiendo, produciendo, estudiando. Los que tienen un problema en todo caso son ustedes, los que viven de hace décadas de la política de los impuestos. Usted ya, Mansur, no debe saber lo que es trabajar en serio en el sector privado y correr el riesgo de no cobrar a fin de mes o que lo despidan. La gente de laburo en el sector privado sigue funcionando igual. Ustedes son los que se han perdido, o nosotros, ya ahora me incluyo como diputado, dentro de lo que es el gasto público. Nosotros tendremos un problema en todo caso, pero la gente de a pie, las empresas, los comercios, ninguno. Sí, a ver, hay un punto muy importante que es mirar puertas adentro cómo esto puede repercutir en la gente, en los hogares y demás. El presupuesto es todo un símbolo, ¿no? Después, por supuesto que se cumple o no se cumple. De hecho, la verdad, José Luis, no lo cumple ningún gobierno. O no lo ha cumplido. Esto tiene que ningún empezar gobierno. a cambiar. Debería cambiar. Nosotros, desde Avanza Libertad, los liberales, lo vamos a tratar de cambiar todo lo que sea posible. Yo quiero repasar con vos un poco. Hay un presupuesto oficial y uno blue. Yo digo que el oficial es el que se vende y pactan Pues sí, los para el del sector 21, privado. el 21. Del 22, digo, Para el 22. la proyección, digo, vos tenés el oficial, entre comillas, digo, lo que se habla desde el sector privado, de cuánto Sí. va a ser la inflación, el dólar, Sí. aumentos de paritarias, y después tenés la aspiración oficial, que es lo que se presentó y que se bochó, y que ahora no sabemos en qué va a quedar. La aspiración oficial era a una ecuación de inflación del 33%. Aspiración. Los privados, el más optimista, te dice 52% la inflación el año que viene. Sí. Dólar, ritmo de devaluación. Acá tenemos una gran pregunta, un gran interrogante. ¿Vos qué pensás que va a pasar con el dólar el año que viene? Yo quiero, a ver, una cosa importante, un tecnicismo, pero no es menor. El dólar que ponen en el presupuesto es un dólar promedio de los 12 Sí. meses del año, no es el dólar a fin de año. No, el de O sea, los que ese 131 pesos. Ese dólar promedio de 133, vos podrías lograrlo de dos o de tres maneras. Una, poniéndolo hoy a 133 y dejarlo así 12 meses. Otra es dejarlo 11 meses a 100 y subirlo todo de golpe a lo mejor a 250 y el promedio te va a dar 130. Y otra vez subiéndolo de a poco hasta que termine siendo el promedio 130.
Mira, la decisión este es el dólar oficial, entonces lo que vos me estás preguntando, sin quererlo, es que yo me ponga en la cabeza de Guzmán y le adivine lo que Guzmán va a hacer con el dólar oficial, y la verdad que no lo sé. ¿Pero qué posibilidades ves de Va a que...? depender mucho del acuerdo con el fondo, mucho. Muchísimo. Porque el fondo generalmente te pide devaluar y subir retenciones, que está mal, pero bueno. ¿Y vos pensás que Está mal subir retenciones, está bien Eso te iba a devaluar. decir. ¿Vos pensás que el marco está dado para mayor carga impositiva No, sobre el único no, sector no, que está aporta, re que mal, es el campo? está re mal subir impuestos, no da. No, pero te quiero decir, el fondo es parte del problema a veces, en algunas cosas, no de la solución. Porque al fondo le preocupa poco que vos el agujero fiscal lo cierres echando ñoquis o subiendo impuestos. Y por supuesto está muy mal subir retenciones, pero lo que te cuento es lo que a veces pasa, no se acuerda con el fondo. Obvio. El martes, repasemos juntos, José, antes de que te me vayas. ¿Qué es lo que se va a discutir o lo que se va a proponer? Bueno, a las 13 horas hay una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se va a discutir la media sanción que tiene el proyecto del Senado de una baja en el mínimo imponible de bienes personales y, si Dios quiere, una hora más tarde se trata ya en el recinto. Muy bien, gracias José Luis Un por placer, participar de buenas primera tardes. tarde. Acá me está pidiendo el público, si por favor los saludas al bebé de primera tarde, que estamos convocando a todo ¿Qué el nombre le público. pone? ¿Usted tiene nombre estamos ya? convocando a todo el público que opine. ¿Vos qué nombre le pondrías? No tiene nombre nuestro bebé. No tiene nombre, y yo le pondría Milton al bebé. Milton, Sí, ¿qué por Milton parece Friedman. vos, Te digo que en cámara... ¿Me ves como abuelo? Estos son políticos besando Mira, bebés. ¿Me ves como ya abuelo? está besando Te veo bebés. más como político besando Yo bebés. te dije de onda, che, deme un nieto, mis hijos. Se nota que fuiste papá, me dicen acá, pero Sí, no lo obvio. agarro. Amante de mis hijos. La agarro de la... No. Gracias, José Luis, Un por placer. participar de Chau, primera chau. tarde. Le ponemos un poquito de color, pero muy importante las definiciones. Vamos a ver si el Perdón, martes perdón. logramos finalmente una discusión que tenga que ver con lo impositivo.